Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 5, y hoy en nuestro estudio bíblico tenemos el versículo 38. Y no tienen su palabra permaneciendo en ustedes, porque a quien Él envió, ustedes no le creen. Esta es la expresión que tenemos en el versículo 38. Y no tienen su palabra permaneciendo en ustedes, porque a quien Él envió, ustedes no le creen, nos dice San Juan. ¿Cuál es el contexto bíblico, queridos amigos, que nos presenta hoy el Evangelio de San Juan? En primer lugar, tenemos que mirar que este versículo se encuentra dentro de la narración del discurso de Jesús después de la curación del paralítico de Betesda. Esto es lo importante desde el capítulo 5, ciertamente del 1 al 47. Aquí nos encontramos Jesús que le cura a un paralítico que está cerca de la piscina de Betesda. Y los dirigentes judíos están cuestionando a Jesús porque curó en sábado y porque se presenta con autoridad divina. En el Shabbat, en el día sábado, prohibido ya por la sábado. Shabbat, que quiere decir el reposo, es el día que no se puede hacer nada, es el día solamente para bendecir y alabar a Dios. Y por otra parte también en el día Shabbat, es decir, le están cuestionando a Jesús que Él se está presentando y está diciendo de que Él es el Hijo de Dios, de que Él es el Mesías, de que Él es el enviado por Dios. Entonces, tiene una autoridad divina y por lo tanto aquí en estos versículos anteriores, Jesús había hablado del testimonio que incluso da el Padre por Él. El Padre Celestial, Dios mismo, da testimonio por Él, diciendo de que Él es su Hijo, ¿verdad? Entonces Juan el Bautista dio testimonio en primer lugar sobre Jesús, diciendo que el que viene, yo incluso no soy digno, y San Juan lleva de desatarle la correa de sus sandalias, porque ese es mucho, está incluso antes que yo, oí San Juan el Bautista. Por otra parte, el testimonio que Jesús aplica y dice son las obras. Las obras mías dan testimonio de que el Padre me ha enviado, e incluso para decir que su accionar es el accionar de Dios, es el accionar divino. Y también las escrituras, dice que dan testimonio, todas las escrituras, todo lo que fue escrito antes de que yo soy el famoso, yo esté aquí en medio de ustedes, hablan y dan testimonio de mi presencia. Y luego también
el Padre mismo que da testimonio. Él es el que dice, aquí está el Hijo de Dios. Por lo tanto, el problema del pueblo no es falta de señales en este caso, sino la falta de apertura interior. Acuerdo de Shahina, estaba en la señal cuera, Jesús y yo mañana ave, estaba en la hora, oye ya poma de cue, ya poma de cue, y eso todo porque el Padre está en mí y yo en él. Está mañana y discurso. Pero ellos en el fondo, no tienen una apertura interior. No es que les falta señales, como decíamos, sino que va la señal cuera, sino que la apertura del corazón, de la mente, que este es el accionar de Dios a través de Jesucristo. San Juan presenta aquí uno de sus temas principales. Por una parte, el hecho del escuchar. El hecho del creer, es decir, el adherirse, porque eso quiere decir creer. El hecho de permanecer, porque estas son situaciones históricas bien concretas y por eso es que Juan insiste mucho también en el permanecer. Una vez que dereche, peala será pejina, peala y las ataina porque peala añade yara y añade permanecer. Y sobre todo el hecho de recibir la palabra. Cuando uno recibe la palabra de Dios, quiere decir que ahí está dispuesto para comenzar el cambio. Las cosas diferentes. El drama espiritual del texto es muy fuerte. ¿Por qué? Y porque ellos conocen las Escrituras, pero no reconocen al Mesías. Atención, queridos amigos. Vean el gran problema ahí. Acuerdo hoy las Escrituras. Acuerdo mañana las Escrituras y avejina, pero sin embargo, queridos amigos, ellos no le reconocen a Jesús como Mesías. Dentro de nuestro contexto histórico podemos decir que Juan fue escrito a finales del siglo I en un ambiente de tensión muy grande, muy fuerte. La comunidad cristiana, por una parte, hay una tensión y ciertos sectores del judaísmo oficial. Aquí está entonces el contexto histórico, queridos amigos, la comunidad cristiana que crece, la comunidad cristiana que está convenciendo a tantos otros judíos, ciertamente, y entonces entra en coalición, pero mala choque con el judaísmo. Ciertos sectores del judaísmo oficial que no le reconocen ni le aceptan a Jesús. Después de la destrucción del templo, estamos en el año 70 después de Cristo, surgen conflictos sobre quién interpretaba verdaderamente la voluntad de Dios. Atención, estamos en el año 70, ya después de la destrucción del templo. El cristianismo está avanzando y con mucha fuerza. Muchos maestros judíos defendían la ley y la tradición, pero rechazaban directamente a Jesús. Todo lo que es la tradición, todo lo que es la escritura, todo lo que es la ley, pero que venían de Yara. Pero San Juan insiste, no basta conocer la religión externamente. La parte exterior dice no basta, sino que sobre todo hay que dejarse tocar por la palabra, hay que dejarse transformar en el corazón. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan. Estamos en el capítulo 5, hoy el versículo 38. Y no tienen su palabra permaneciendo en ustedes, porque a quien Él envió, ustedes no le creen. Queridos amigos, dentro de nuestro contexto cultural antropológico, el añade recordemos que en la cultura hebrea la palabra no era solamente sonido o información. La palabra no quiere decir solamente una información o un sonido que uno escucha, sino que la palabra tiene fuerza viva, es decir, el dabar del hebreo, ¿verdad? El dabar es lo que crea, el crear. Dios crea a través del dabar, a través de su palabra. Dios transforma a través de la palabra, del dabar.
Dios también a través de la palabra da la identidad a cada ser, a cada persona. Y a través del Dabar también Dios está guiando la vida del pueblo, la vida de las personas, la vida de la humanidad. Upeajina entonces la palabra, si es que nosotros lo vamos a mirar desde una cultura hebrea. Pero el pensamiento bíblico, cultura hebrea, y ahora vamos pasando un poquitito más, afinando ya eso europea, porque dentro de la cultura hebrea está el pensamiento bíblico, cómo se puede pensar desde la Biblia. Quien recibe la palabra de Dios cambia conducta. En la Biblia encontramos eso. Va a tener que tener una nueva vida. Algo importante la lleva, porque esta es la fuerza de la palabra de Dios, queridos amigos. Ya digo, muchas veces ya en duda lleva oye criticar los medios de comunicación, hoy la periodista, mi tembiguay, ¿verdad? Ciertamente, de otros poderes. Por ejemplo, cuando Monseñor Ricardo, otros obispos hablan, ¿verdad? De la realidad. Siempre, que este es un político, este habla de política, pesa, yeah. Pero sin embargo, quien recibe la palabra, quien recibe el evangelio, queridos amigos, sí o sí, tiene que cambiar de conducta, ¿entienden? Upeago la yandeña hindú, en muchas oportunidades escuchamos los famosos testimonios de las personas. Hamba ela yandela testimonio de las personas. Y normalmente quiere decir que estuvo en la oscuridad, estuvo en el popindá, estuvo, no sé, en cualquier otra cosa, pero que no colabora ni que ayuda con el crecimiento de la comunidad. No ayuda con el crecimiento para la construcción del reino de Dios. Ahora poco cacue peñandillara ñe ere cato estese yo que fuera. Oye exactamente hoy una nueva vida. Oye exactamente hoy. Este es el cambio de conducta, ¿verdad? Y eso lo hacemos solamente de la Biblia, de la palabra de Dios. En la medida en que yeikua, en la medida en que ñande ese es el evangelio, la buena noticia de vida. Pero en la realidad, en lo concreto, queridos hermanos, da ahí entonces PTI pantalla, ya enda yeupea, pero bella está en el aire, como una cuestión etérea. No, aquí es una radicalidad total en el cambio de conducta en la vida del hombre. Quien no cambia demuestra que la palabra no echó raíces. Upeatu y ponamente mala lleva, porque quiere decir, queridos amigos, si está oye predicar año tras año, día tras día, ñañe ebe ñande yara ñe eru vive, ñande nenoya hina, ñande cambien el corazón, cambien su conducta, cambien su manera de ser, pero ñande, daye apoyo mía, permanecemos siempre. Permanecemos en el error. Entonces quiere decir, queridos amigos, que peñan de yarañe, peñas en duda no echó sus raíces. Peando ya pues va y por eso que continúo de la misma manera. El permanecer, como dice aquí, era una expresión de alianza y fidelidad. Alianza y fidelidad. Es decir, aquí nos encontramos ante el berit. Y berit quiere decir pechear coagina pe se conasome peshaguerecoajina pese apetuume upeajina añetetela ayapobana. Y eso es permanecer fiel, permanecer en la alianza, el berit. Pella eva ecuea yepa upeaoye yapojina. Alianza, fidelidad. No se trataba de escuchar una vez, sino de vivir constantemente unido a Dios. Porque es muy fácil, queridos amigos. Ya tú una vez, ya tú dos veces, pero peña de ya por la de la pe. Como si nada hubiésemos escuchado, como si nada hubiésemos entendido para comenzar a hacer un camino nuevo. Porque aquí siempre te está hablando de algo nuevo. Quien recibe la palabra de Dios cambia de conducta. Ahora, Jesús, en este sentido, denuncia una religiosidad también superficial, queridos amigos. O la pareía, dice la palabra como tal. Algunos tienen muchos conocimientos externos, pero poca conversión interior.
Pea la cora ahí en mañana, ya ya sapucay, ya en las cosas, ya pona, ya pona. Pero en el fondo no hay una conversión interior, es decir, de la de moñe punuana hina curira, es ande moñe punu y ande ella pues, falta conversión interior. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 5, hoy el versículo 38. Y no tienen su palabra permaneciendo en ustedes, porque a quien Él envió, ustedes no le creen. Dentro de un contexto antropológico, ¿verdad? Decíamos que es el crear, el transformar, dar la identidad, guiar la vida. Hay algunas palabras claves, queridos amigos, que encontramos aquí en este evangelio. El primero es el famoso logos, justamente porque ñañimon getakuri de la palabra. En hebreo es el famoso dabar. Pero aunque en este versículo aparece más discretamente tom, logon, la palabra, en San Juan el logos tiene una profundidad interna. El logos tiene una profundidad interna, y esa profundidad interna que sale de lo más profundo marca con gran intensidad, queridos amigos, la vida comunitaria, la vida del hombre. Y entonces, ¿en qué consiste? Primero ese logo significa palabra. Pero al mismo tiempo, esa intensa profundidad con que se presenta la palabra logon, en nuestra traducción podemos decir que es la razón de ser, el pensamiento. ¿Cuál es la razón de ser? El porqué de las cosas, ¿verdad? Esa es razón. Pero al mismo tiempo también el sentido. ¿Por qué? Porque el logos es el que le da sentido para tu propia realización, la realización del hombre. La realización, entonces, de la humanidad misma que encuentra sentido desde la palabra. La palabra es la que influye, tiene su influencia tremenda para que después nosotros podamos vivir de acuerdo a la palabra. Es como decir que el logos sería el pensamiento profundo del hombre, esa palabra que se está gestando en la mente del hombre, en el corazón del hombre. Y así, cuando nosotros encontramos esta palabra que hasta ese momento nos estaba hablando de una religiosidad profunda, porque la palabra es la que guía nuestro existir, la palabra es la que le da sentido a nuestra propia existencia. Entonces el logos aquí, al significar palabra, al significar razón, le da sentido también a nuestra propia existencia. Y aquí es donde nosotros encontramos esta revelación divina. ¿En qué sentido es una revelación divina? En el sentido de que Dios se está manifestando, pero a través de la simbología. Por eso un estudio semiótico sería muy interesante, porque la simbología, cada gesto, cada acción, cada palabra, cada pronunciación, es un símbolo importante para entender el caracú de la vida del hombre. Y por eso que hay una revelación divina, la revelación en nuestra propia vida, en nuestra propia existencia. Ahora, en Juan, el logos es Cristo mismo. El logos, la palabra, es Cristo mismo. No aceptar la palabra significa rechazar la presencia viva de Dios. Y el verbo se hizo carne, y el logos se hizo carne, y habitó en medio de nosotros. Es decir, aquí, si yo no acepto al logos, si yo no acepto esta palabra de Dios, entonces yo soy rechazado de la presencia viva de Dios. Y aquí vienen las características, ¿verdad? Porque hay características maravillosas como Dios se presenta. Dios se presenta como el servidor, ¿se acuerdan? En el Evangelio, cuando Jesús se pone a lavar a los pies, en este mismo Evangelio de San Juan.
En un momento cuando lo va a hacer con Pedro y dice, no, Señor, porque tú eres el maestro, donde hay poco más de ellos, hay la sepu. A veñan de Yara y yo, bueno, Pedro, si yo no te lavo los pies, tú no tienes nada que ver conmigo. Porque después va a agregar y va a decir, hagan esto en memoria mía y hagan por cada uno de sus hermanos. O sea, ñandela ya potagina, ya hay pujeita veñan de la villa. Y la simbología, la explicación de esto quiere decir, queridos amigos, para nosotros quiere decir nada más y nada menos que servicio, el servicio. Esa es la presencia del Dios vivo. San Juan, por lo tanto, enseña que Jesús no solo trae un mensaje, sino que Él es el mensaje. Si tú no te dejas lavar los pies, no tienes nada que ver conmigo. Shela mensaje. Shawerujina lleva la gracia y la potencia de Dios, la fuerza del Señor. Por eso creer en Cristo es dejar que Dios habite dentro del corazón. Queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con de Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 38, versículo 38, del capítulo 5. El Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 38. Y no tienen su palabra permaneciendo en ustedes, porque a quien Él envió, ustedes no le creen. Mirábamos de un contexto cultural antropológico algunas palabras claves, por ejemplo, la palabra meno significa permanecer. El permanecer quiere decir habitar, quedarse. Y aquí es una palabra central de la teología joánica, es decir, el permanecer unidos a la vid, permanecer unidos siempre al cuerpo y la sangre de Cristo, permanecer unidos al Evangelio de Jesucristo. Meno. Permanezcan en mí, dice, aparece varias veces, el que permanece en el amor. La verdadera fe no es emoción pasajera. Atención, queridos amigos. Algo importante en la ley. La verdadera fe no es emoción pasajera. O asá. Porque esta mañana de lleva la hoja solamente detrás de milagrerismos. Se van detrás de emociones. Añandú tapanañandui. Sepirimba tapana sepirimbay. Hapeure lleva. Curiguasuisha. Acuepa pum. No, queridos amigos. Habéis por añadir que la fe verdadera no es entonces simplemente una emoción, porque yo sentí, porque yo lo viví. No estamos diciendo, queridos amigos, que no pueda alguna vez también suceder en nuestra vida, de sentir, de vivir esa emoción que nos toca, ¿verdad? Porque permanecer, el menos, significa constancia, significa fidelidad, significa vida transparentada, comunión profunda con Cristo. Entonces el problema aquí de los judíos, de los adversarios de Jesús, era que la palabra no habitaba dentro de ellos. Porque eso que al final lo que le está diciendo. Si ustedes me rechazan, quiere decir que el dabar, el que acciona y el que les hace creer y les hace continuar en el camino de Dios, quiere decir que habita en nosotros. Pero entonces quiere decir que Dios no está en el corazón de ustedes. Tenían religión, pero no comunión. Religión, religarse a algo, porque siempre uno busca a qué ligarse, porque la existencia por antonomasia necesita siempre, ¿verdad?, un punto de apoyo. Upeago la tanta vez ya no existiría el ateísmo, porque siempre vamos a tener un punto de apoyo, siempre vamos a buscar algo que sustituya en todo caso el aspecto de un camino hacia nuestra realización plena, hacia la realización que le llamamos Dios, ¿entiendes? Entonces buscamos de manera superficial cosas rápidas, cosas entonces sencillitas, pero que no nos ayudan verdaderamente, queridos amigos, a adentrarnos en esta comunión. Porque
toda religión, queridos amigos, el religarnos nos tiene que llevar a una comunión verdadera entre hermanos. Desde aquí, queridos amigos, podemos nosotros elencar, mirar un poco 5 enseñanzas principales. Primero, no basta conocer la Biblia, hay que vivirla. No basta conocer el mensaje de salvación. Entonces, ¿por qué siempre nosotros hablamos de las dos piernas en la tradición cristiana? Por una parte, palabra de Dios, Biblia, pero por otra parte, tradición, queridos amigos. Porque la Biblia es la que va a iluminar nuestro caminar. Y a ese caminar le vamos a llamar Biblia, es decir, esa Biblia que camina hacia una tradición. La Biblia se hace presente, pero se hace presente ¿dónde? En la tradición, es decir, en las personas, en la realidad humana. Así es que lo primero, no basta conocer la Biblia, sino que hay que vivirla. Y esto te va a llevar a la honestidad, al trato humano, a la justicia, a la misericordia. Una segunda enseñanza, queridos amigos, es que la fe verdadera transforma el corazón. La ñandilla huerecono haya hueroviano lleva. Haya pea la ñandilla hueroviase handereñe punure ya peñandillar es decir, la fe en Dios. Tu vida va a cambiar, la sociedad va a cambiar, todo vamos a cambiar. Si alguien escucha la palabra y sigue viviendo en odio, soberbia, corrupción, mentira, entonces la palabra todavía permanece en él. Si alguien escucha la palabra y sigue viviendo en odio, soberbia, corrupción, mentira, entonces la palabra todavía no permite la guerra. Y sobre todo aquí esa mentira que no está permitida, porque la palabra siempre permanece fiel, podemos mirar una tercera enseñanza, es decir, que Jesús denuncia la realidad de una religiosidad vacía. Religiosidad vacía quiere decir que nosotros simplemente hacemos los ritos. Cuando hablamos de hacer los ritos, quiere decir que nosotros, entre comillas, simplemente participamos de actos litúrgicos, pero en el fondo, da yahuera jaina peñanderecoebe. San Juan recuerda que puede haber, por ejemplo, templos llenos, ceremonias hermosas, nambreo y utoitereingo, ahí se vaya a celebrar. Muchas devociones a nuestra madre, a los santos, etc. Pero sin verdadera conversión interior. Están externamente, pero en realidad no existe esa conversión interior, queridos amigos. Así es que una cuarta enseñanza es creer en Cristo implica confiar y obedecer. Confiar y obedecer. Esto es lo que nos va pidiendo, ¿verdad? Porque creer en Cristo nunca implica simplemente confiar, obedecer, sino que aquí, queridos amigos, no basta decir yo creo, sino que es dejar que Cristo siga tomando decisiones en mi vida, que Cristo siga tomando decisiones y nos muestre el camino de la familia, que Cristo nos mire y diga, bueno, peas en alandé, envía por es decir, el trabajo, también las relaciones entre las personas, entre los amigos y el compromiso social. Entonces, peñan de yara hoy ya cañan de decisiones, familia, trabajo, relaciones y el compromiso social. Queridos amigos, una quinta enseñanza es que el cristiano debe dejar que la palabra habite diariamente. La palabra de Dios tiene que actuar en nosotros y para eso la palabra de Dios tiene que habitar en medio de nosotros. El cristiano debe dejar que la palabra habite diariamente. Por lo tanto, la palabra permanece cuando se medita, cuando nosotros sabemos que después de esa meditación está el hecho de rezar, el hecho de practicar. Todo va en concomitancia, queridos amigos, porque es importante, ¿verdad? Y así, como diría
un lenguaje muy cercano al pueblo paraguayo nuestro, ¿verdad? No basta tener la Biblia abierta sobre la mesa. Hay que abrir el corazón para que Cristo viva adentro. No basta entonces, ya veré con la ñande Biblia, ya veré con amón, hambre hoy, muchas ediciones incluso, pero nunca opeñan de ya abrir, naña mañay, naña henduy. Ciertamente que es un libro difícil, pero para eso uno tiene que hacer los cursos bíblicos. Lleva ya hendú, ya chamba, ya interpretar. Andas a ecu protestantes y ya lleva cada uno lo que escucha, lo que lee y lo que le viene a la cabeza, entonces edita. No. Aquí, queridos amigos, Dios se ha encarnado. Y cuando habla de encarnación es porque Dios quiere que nosotros hagamos realidad en nuestra propia vida de su mensaje de salvación. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más. Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.